Hola, buenos días, tardes, noches, depende de cuándo estén viendo esto. Mi nombre es Manuel López Coli, para los que no me conocen. Soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, me egresé en la UBA y el tema que vamos a charlar hoy es la biomecánica de la columna cervical. Antes de meternos de lleno con el tema de hoy, me gustaría plantearles una pregunta disparadora que a mí me da mucho para pensar y que es el núcleo también de toda la anatomía y biomecánica funcional. ¿Por qué nuestro cuerpo es como es? ¿Por qué tenemos articulaciones artroideas o sinoviales? ¿Por qué tenemos dos brazos, dos piernas? Todo esto tiene una respuesta desde la anatomía y la biomecánica evolutiva. Vamos a decir que la forma determina la función y que la función explica la forma. Frase compleja, pero vamos a analizarla un poquito. No hay nada en nuestro cuerpo que no tenga un porqué evolutivo, ¿sí? Nosotros sobrevivimos porque tenemos la forma más apta para la supervivencia en este planeta, al menos en relación a los demás homínidos que nos han sucedido antes. Nuestros pies tienen la forma que tienen ese arco para absorber impactos del suelo y para transferirlo rápidamente al paso siguiente. Nuestra columna, como vimos ya en el teórico 1, tiene esas curvas para poder soportar mejor las compresiones axiales. No hay nada en el cuerpo que no se explique mediante la forma, y esto me parece algo súper valioso a la hora de relacionar anatomía, donde vemos la forma, y biomecánica, donde vemos la función, ¿sí? La función del hombro, para seguir nombrando, es posicionar la mano en el espacio. Por eso es que la articulación glenumeral tiene tantos grados de libertad, por eso es una enartrosis. Se explica por esa función, ¿sí? Cada pequeña partecita de este cuerpo que tenemos entonces, este cuerpo tan complejo y maravilloso, tiene un porqué y un para qué. Nada es así porque sí, sino que todo tiene una lógica, todo tiene una función detrás. Eh, y a través de la anatomía, la biomecánica, la biología celular y demás ciencias naturales que abordan al cuerpo, podemos entender cómo a nivel celular, a nivel de órganos o a nivel incluso de sistemas, del sistema nervioso, sistema circulatorio, incluso mirando lo grande, todo tiene un porqué y un para qué, ¿sí? Eso es la supervivencia, ¿sí? Es la manera en la que la evolución moldeó nuestros cuerpos para ser más eficientes y más capaces, y por eso somos el único homínido que está en la Tierra hoy en día. Estas son 4 preguntas que se suelen plantear desde la biología evolutiva, que están muy buenas para pensar el porqué y el para qué de las cosas, ¿no? Nosotros nos desarrollamos, nuestros ancestros, en un ambiente hostil, inhóspito, donde tuvimos que aprender a cazar y a recolectar para sobrevivir. Esto determina que nuestros cuerpos estén muy adaptados a caminar y correr durante largos periodos de tiempo, mucha distancia, y que tengamos una gran capacidad de arroje, por ejemplo, una gran coordinación óculo-manual y desde ya un montón de estrategias de comunicación y de confección de herramientas, que es lo que nos identifica como especie, ¿sí? Toda esta introducción que acabo de hacerles es para llevarlos a esta pregunta. Y ya entramos de lleno en el tema que nos compete hoy, que es la columna cervical. ¿Para qué sirve la columna cervical y por qué es como es? O sea, ¿cuál es la función que explica la forma que tiene esta columna y que también explica el movimiento, ¿no? El movimiento posible. ¿Por qué se mueve como se mueve la columna cervical?
¿Será tal vez que nos sirve como un arma de combate, el cuello y la cabeza? ¿Será que nos sirve como un pilar sobre el cual balancearnos o sobre una extremidad en la cual balancear objetos? La verdad que no. Las funciones principales de la columna cervical son ubicar la cabeza y los órganos de los sentidos en el espacio y mantener la vista en la horizontalidad, ¿sí? Esto de orientar la cabeza, un ejemplo claro puede ser cuando escuchamos un sonido a la derecha, esa información llega a nuestro oído derecho y tenemos un reflejo ya prediseñado o que fuimos aprendiendo desde bebés, en el cual giramos nuestra cabeza hacia la derecha para localizar el origen de ese sonido. Esta es una función súper importante para la supervivencia, ¿sí? Tal vez no tan desarrollado en el ser humano, pero los perros, por ejemplo, utilizan su columna cervical para orientar su nariz y poder olfatear. Y respecto a mantener la mirada en la horizontalidad, es una función que nos permite a nosotros generar direcciones en el mundo, nos permite ordenar el mundo. Si no es una función primordial de que nuestros ojos siempre van a estar, la línea de nuestros ojos, en paralelo al suelo, ¿sí? Esto nos permite saber lo que es arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda, derecha. Nunca van a ver a nadie caminar con la cabeza torcida. De hecho, bueno, hay algunos casos en los cuales sí, pero la gran mayoría de nosotros camina con la cabeza recta e incluso si la cabeza estuviera torcida, el resto de la columna se acomoda para mantener esa función hegemónica que es la mirada en la horizontalidad, ¿sí? Eso es lo que nos da el equilibrio y la orientación espacial. Es para cumplir estas dos funciones que la columna cervical tiene la mayor movilidad de toda la columna vertebral. En estas 7 vértebras cervicales tenemos más movilidad que en las torácicas, las lumbares y las sacrocoxígeas, ¿sí? Si no están tomando nota, recomiendo que empiecen ahora. Esto es lo que se pregunta en el examen, ¿sí? El examen saben que es teórico. Tomen nota de los grados, por ejemplo. ¿Y por qué la columna cervical es más móvil que las otras zonas de la columna? Primero está lo de la relación disco-corpórea, ¿no? Que era esta división entre la altura del disco y la altura del cuerpo vertebral. Vamos a ver que a nivel cervical esta relación es de 2/5 y esto permite bastante movilidad, ¿sí? Otra cosa que hace que las cervicales sean más móviles es que las apófisis transversas y espinosas son más cortas y menos protruyentes. Fíjense el esquema de la derecha, cómo la espinosa está bifurcada en dos y es mucho más cortita que a nivel lumbar y dorsal, y lo mismo para las transversas. Esto implica que no va a haber tanto tope óseo a nivel de la columna cervical como si hay en otros lugares. No va a estar ese tope óseo a la extensión, que era ese choque de las apófisis espinosas, ¿sí? Las espinosas que están a posterior, cuando se extiende la columna en su conjunto, contactan. A nivel cervical, como esto es más corto, no sucedería tanto. Lo mismo con la inclinación lateral y las apófisis transversas. Como las transversas son más cortas, cuando inclinamos lateralmente las cervicales, no hay tanto tope óseo como si en otras zonas. Para su estudio, la columna cervical se la divide en dos, que vamos a ver que tiene diferencias funcionales y anatómicas bastante marcadas. El raquis cervical superior está compuesto por el occipital, que es esa parte del cráneo que apoya sobre la columna, el atlas, que es la primera vértebra,
y el axis, que es la segunda vértebra. También se lo llama C1 al atlas y C2 al axis. Y el raquis cervical inferior va a estar compuesta por C3, C4, C5, C6 y C7, ¿sí? Las últimas 5 vértebras cervicales. El raquis cervical superior dijimos entonces que está compuesto a nivel de huesos por el occipital, el atlas y el axis. Las articulaciones van a tener los nombres de estos huesos. Es un poquito complejo, es medio un trabalenguas, pero cuestión de práctica. Tenemos la atlanto-occipital, izquierda y derecha, o se la considera en conjunto como una sola. Esa es la que va a articular el occipital con el atlas, y es una bicondilia, ¿sí? Permite entonces los movimientos de flexión-extensión e inclinaciones laterales, pero es la única condilia del cuerpo que también permite rotaciones, por ende tiene movimientos en los 6 planos del espacio. La rotación entre occipital y atlas es poquita, pero la hay. Después tenemos entre lo que sería atlas y axis dos articulaciones. Las atlantoaxoideas laterales, que las vemos ahí en rojo, fíjense que también hay una izquierda a derecha, y tenemos la atlanto-odontoidea, que está detrás de ese ligamento, que ahora vamos a charlar un poquito de él. Para recordar, la forma de estas dos vértebras es distinta a todas las demás a nivel cervical. Acá tenemos al atlas y al axis. El atlas es la única vértebra que no tiene cuerpo propiamente dicho, sino que tiene dos masas laterales. Para cada lado protruye un tubérculo, no se llamar apófisis transversa, sino que se le dice tubérculo. Y están unidas estas masas laterales por un arco anterior y un arco posterior. En la carilla superior de estas masas laterales vamos a encontrar la superficie excavada donde va a apoyar el occipital. Y el axis es una articulación que también tiene masas laterales y de su cuerpo va a protruir lo que se llama el diente o apófisis odontoidea del axis. Esta es la que forma con el atlas la articulación atlanto-odontoidea, ¿sí? Esta articulación es súper importante porque mediante ella es que pasa, sobre ella, mejor dicho, o de manera vertical sobre ese diente, pasa el eje de la rotación de todo el raquis cervical superior, ¿sí? O sea que rotamos sobre el eje de ese diente del axis. Esta articulación atlanto-odontoidea, entonces, es una trocoide, ¿sí? Importante saber el género. Es una sinovial trocoide y va a permitir movimientos de rotación. Entre el atlas y el axis casi que no hay flexión, extensión o inclinaciones laterales. Esto es debido a un ligamento muy importante y muy poderoso de esa zona, que es el ligamento en cruz. Ahora les muestro una imagen con ese ligamento en detalle. Este es el ligamento cruciforme, lo estamos viendo de una vista posterior otra vez. Fíjense que es como si hiciéramos un recorte de la parte posterior de las vértebras para poder ver el ligamento. Fíjense que es un ligamento compuesto, tiene unas fibras transversales
que se llaman ligamento transversal. De esas fibras transversales para arriba sale una cintilla que es el ligamento transverso occipital o también llamado longitudinal superior. Y de esas cintillas para abajo sale otro ligamento que es el longitudinal inferior o haz descendente, ¿sí? Esos tres son los componentes del ligamento cruciforme. Las funciones de este ligamento son tres. Primero, permitir esa rotación entre el atlas y el diente, esa apófisis odontoidea. Segundo, mantiene a ese diente básicamente pegado contra el atlas. Si esto no sucediera, si no estuviera estable ese apófisis odontoides, cualquier leve latigazo cervical podría fracturarlo y detrás del odontoides está bajando el bulbo raquídeo, que era esa primera parte de la médula espinal, donde tenemos centros que manejan la respiración y la frecuencia cardíaca. De manera que si eso se lastima, estaríamos muertos en muy poco tiempo. Y por último, limita lo que es la flexión y la extensión, este ligamento. Vamos ahora con los movimientos en conjunto de esta zona, del raquis cervical superior. Tanto la flexión como la extensión van a tener 15 grados de amplitud. Si ustedes intentan dejar la parte inferior del cuello rígida y solo mover la parte superior, van a ver que el movimiento no es mucho. Son 15 grados de flexión, 15 de extensión, ¿sí? Hacia la extensión vamos a tener un tope óseo, ¿sí? Va a haber tope duro. Esto va a estar dado por el contacto del occipital con el arco posterior del atlas y el contacto del atlas con la espinosa del axis, ¿sí? Esos van a ser los topes óseos hacia la extensión. Cuando vamos hacia la flexión cervical superior, el tope va a ser blando. El occipital va a rodar hacia atrás, hacia posterior sobre las masas laterales del atlas, y el occipital se va a alejar de este arco posterior en vez de chocar con él. Y eso lo que hace es poner en tensión todos los ligamentos de la parte posterior. Ahí tenemos la membrana atlanto-occipital y el ligamento nucal para nombrar. La inclinación lateral o flexión lateral del raquis cervical superior es de apenas 8 grados y va a estar limitado por la cápsula de las articulaciones atlantoaxiales y sobre todo por el ligamento alar del lado contrario. En cuanto a la rotación de esta zona, no es una rotación pura, ¿no? Es una rotación más bien asociada a una traslación. Cuando nosotros giramos la cabeza para la izquierda, el cóndilo occipital derecho se desliza para adelante, ¿sí? Repito, cuando giramos la cabeza a la izquierda, el cóndilo occipital derecho se desliza hacia adelante sobre el atlas. Eso va a hacer que el ligamento alar se enrolle sobre el odontoides y se tense y va a generar que se desplace hacia la izquierda ese cóndilo derecho. Entonces, es más bien una traslación e inclinación que una rotación pura. Y vamos ahora con el raquis cervical inferior. Recordemos que a este nivel tenemos tres tipos de articulaciones. Tenemos las anfiartrosis, que están dadas por los cuerpos vertebrales y el disco que las une, reforzadas adelante y atrás por el ligamento longitudinal anterior y posterior. También tenemos las apófisis transversas, que se articulan con las articulaciones cigoapofisiarias, y tenemos acá que es particular de esta región de la zona cervical, las apófisis unciformes, que se articulan con las articulaciones uncovertebrales. Entonces tenemos tres articulaciones, las uncovertebrales y las cigoapofisiarias, que son las dos artroideas o planas,
y tenemos la de los cuerpos, que es la anfiartrosis. Les dejo en la lista de la derecha todos los otros ligamentos y medios de unión que tenemos a nivel de la columna cervical baja. La flexión del raquis cervical inferior tiene hasta 40 grados, ¿sí? Y no va a haber topes óseos a este nivel, al igual que en la zona torácica y zona lumbar, no hay un tope óseo hacia la flexión cuando yo voy para adelante, sino que el tope va a ser más bien blando. Si necesitan pausar para copiar esta listita de topes, es el momento. La extensión de la columna cervical sí va a tener un tope óseo, que es el contacto de las apófisis articulares y de las apófisis espinosas, ¿sí? Esto se repite después más abajo a nivel torácico y lumbar. Nuevamente ahí tienen en la lista de la derecha los topes. También va a limitar el ligamento longitudinal anterior, la mitad anterior del disco, pero principalmente el tope más marcado es el óseo. Respecto a lo que es la inclinación y la rotación del raquis cervical inferior, tenemos que saber que no son movimientos puros. ¿A qué me refiero con esto? Que la porción superior de nuestras cervicales, C1, C2 y el occipital, se comportan de manera sinérgica con el raquis inferior, de C3 a C7. Cuando nosotros rotamos hacia la derecha la cabeza, por ejemplo, el raquis cervical inferior realiza inclinación hacia la derecha, rota para la derecha y se extiende un poquitito, mientras que el raquis superior se inclina a la derecha pero rota en sentido contrario, rota hacia la izquierda y hace un poquito de flexión. Entonces, ambas se inclinan a la derecha, ambas partes del raquis, pero una va a rotar hacia el mismo lado y otra va a rotar hacia el lado contrario, ¿sí? El raquis inferior hacia el mismo lado, el raquis superior hacia el lado contrario. Tienen un comportamiento sinergista. Esta rotación es posible a nivel del raquis superior gracias a los músculos suboccipitales. Vamos que ya falta poquito y terminamos. Si quieren ahora hacer una pausita, pararse, estirar las piernas, tomar un poquito de agua, no estaría mal. Lo que nos queda charlar es musculatura, ¿sí? Los músculos, los motores primarios, los que mueven la columna. Vamos a hablar acá de los músculos anteriores, del plano anterior. En su conjunto se los llama como los prevertebrales, porque están antes de las vértebras, o sea, están adelante de las vértebras. Todo lo que hacen estos músculos es flexionar. Además, algunos de ellos actúan en otros planos, como por ejemplo los escalenos, el número 5, que es flexor, pero inclinan y rotan al lado contrario. ¿Sí? Eso es importante y ahora vamos a charlar de otro musculito, que es el esternocleidomastoideo o ECOM. El ECOM es ese músculo largo que nace a nivel del cráneo arriba de la apófisis mastoides y de la línea nucal superior y se dirige abajo y adelante a terminar en la clavícula y el esternón. Este músculo pasa por detrás del eje de rotación de la flexión y extensión, o sea, pasa por detrás del núcleo pulposo o detrás de la altura de donde estaría el núcleo pulposo, pasa por detrás del eje. Por ende, cuando se acorta esas fibras, cuando se tira de esa soga, produce extensión de la cabeza.
Eso si se contraen los dos esternocleidomastoideos a la vez. Si se contrae uno solo, o sea, de un lado, le va a generar a la cabeza y al cuello una extensión con inclinación y rotación hacia el lado contrario, ¿sí? Es un inclinador y rotador heterolateral. En cuanto al grupo extensor, tenemos unos 9 músculos, con una salvedad del ECOM que ahora vamos a charlar un poquito. Ahí les dejo la listita a la derecha, no tiene mucho sentido ir uno por uno. Sepan que están en el plano posterior, o sea, detrás de la línea media del cuerpo, y por ende cuando se acortan son todos extensores de la cabeza y la columna cervical. Otro comentario respecto al ECOM, que es interesante. Dijimos recién que era extensor, ¿no? Porque cruzaba por detrás del eje de rotación de las vértebras que pasaba a nivel del núcleo pulposo. Ahora, también puede ser flexor este músculo. ¿Cómo es eso? Si antes de que se contraiga el ECOM se contrae el largo del cuello y los músculos anteriores, el eje de rotación pasa a caer por delante de las fibras del ECOM. Entonces, al contraerse el ECOM, él también realiza flexión. Esto se llama comportamiento sinérgico antagonista. Ya lo vimos cuando hablamos del diafragma, la relación entre el diafragma y la pared abdominal en el teórico de tórax, ¿sí? Acá pasa algo parecido. Dos músculos de grupos musculares contrarios, uno que extiende y uno que flexiona, pueden trabajar de manera sinérgica para cumplir la misma función. Y hasta acá fue la clase de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido, que haya sido claro. Cualquier duda que les quede sobre el tema, pueden consultarla en las clases de tutorías. Ese es el espacio para evacuar las dudas teóricas. Aprovéchenlo y nos vemos en el práctico. Hasta la próxima.